Hola, mi nombre es Laurelena Villarreal García, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a estar hablando de estos temas a manera de repaso. Yo quisiera comentar que estas presentaciones no sustituyen la clase presencial ni tampoco la revisión previa de las referencias que en este caso se sugiere el libro de Goodman and Gilman en la 12ª edición. Vamos a comentar de este grupo de antibacterianos un poco de historia. A mediados del siglo XX, en 1948, ya había una efervescencia muy importante por el desarrollo de nuevos antibióticos. En este caso, Joseph Brozu fue quien descubrió una cepa de hongos que empezó a observar que tenía lisis sobre ciertas bacterias, al igual, muy parecido que las penicilinas. Estas fueron llamadas cefalosporinas. El hongo del cual se derivan se llama Cephalosporium acremonium y principalmente este fue su origen de las cefalosporinas, y posteriormente hubo mejoras respecto a su farmacocinética para absorberse mejor, para también tener un mejor espectro, un espectro más específico, y fueron las llamadas semisintéticas. Vamos a hablar de su estructura química. Al igual que las penicilinas, tiene un anillo beta-lactámico que está marcado con la letra B, y cambia en su estructura. En lugar de tener un anillo tiazolinídico, tiene un anillo de dihidrotiazolinídica. Esto marca un carbono más, ¿verdad? Eso sería la estructura básica de una cefalosporina. Vamos a hablar de su clasificación. Antes de hablar por cada grupo, me gustaría explicar que son 4 las generaciones que se tienen descritas para las cefalosporinas. Todas van a ser de espectro reducido, sin embargo va cambiando. Se dan cuenta que la primera generación tiene una especificidad mayor para las bacterias gram positivas. La segunda generación tiene gram positivas, pero también empieza a tener espectro contra gram negativas. Luego en la tercera hay más especificidad para gram negativas y menos para gram positivas. Y finalmente es el espectro específico contra gram negativas. Esto lo que permite es que cada generación vaya siendo diferenciada para cierto tipo de enfermedades, de acuerdo al espectro que está orientado. En general, las cefalosporinas se caracterizan por ser menos sensibles a las enzimas que destruyen ciertos anillos de estructura química. Es por eso que se habla de que si hay una infección que no se pueda manejar, que las bacterias no sean tan sensibles para estas infecciones con penicilina, por ejemplo, que es el primer grupo que generalmente se asocia porque es menos tóxico. En general, las cefalosporinas pudieran ser una segunda elección, considerando que estas ya tienen un poquito más de toxicidades. Vamos a hablar de la primera generación. Mostramos aquí en general todas. Las que aparecen en amarillo son las que tienen una tendencia mayor a usarse por su espectro en odontología. Está la cefalotina, cefazolina, cefalexina, cefadrina y cefadroxil. Estos se administran por vía oral y parenteral, y pues preferentemente en la vía que se menciona es su administración. Aquí se observan las dosis. En la segunda generación es el cefamandol, cefocitina, cefaclor, loracarvet. Este viene marcado porque no, también no su nombre, si se fijan, todas las cefalosporinas habían empezado eh, con la parte de mencionar cef, esta no. Entonces, pues es importante nada más para hacer la mención especial. Y cefotetán. De esta sigue siendo el cefaclor, loracarvet, como parte de la posible selección odontológica. En la tercera elección está la cefotaxima, ceftriaxona, ceftriaxona, cefixima y procetil. Esta, la ceftriaxona, sería nuestra opción parenteral.
la que pudiera tener una vida, una aplicación clínica mayor. Esta se administra de 1 a 2 gramos cada 12 o cada 24 horas según corresponda al tipo de infección. Las anteriores se habían administrado por vía oral. Sigue siendo tercera elección, pero son específicas para pseudomonas. La cefoperazona y la septicidima son las que tienen ese espectro. Cuarta generación, cefepima y cefipiroma. Esas son parenterales, estas son exclusivamente para bacterias gram negativas. Sus indicaciones pues no son de uso ontológico definitivamente, sin embargo pues mencionarlas que como tal por su clasificación. En la acción farmacológica, pues va a ser, al igual que las penicilinas, van a ser bactericidas de espectro reducido. Aquí todos van a ser de espectro reducido y el mecanismo de acción va a ser igual que las penicilinas, inhibir la síntesis de la pared celular. Lo que les mencionaba que el peptidoglucano, la bacteria tiene en la pared celular peptidoglucanos y tienen uniones con las estructuras de las cefalosporinas y las penicilinas y generan defectos. Al momento que se unen, salen esos peptidoglucanos de la pared y hay defectos y la bacteria muere por presión osmótica. La presión osmótica se rompe y la bacteria estalla. En la absorción, pues dependiendo va a ser, si es por vía oral, se va a absorber preferentemente en el estómago y en la parte alta de intestino, donde hay pHs ácidos, y pues las que son parenterales pues van a ser directo. En la distribución se describe que sí pasa líquido cefalorraquídeo, por lo cual aumentan los efectos adversos en sistema nervioso central. Sabemos que todos los antibióticos pasan la placenta y en especial en este se documentan que el humor acuoso que está dentro de la vista. En la biotransformación ya se describe que sí se biotransforman en el hígado. La excreción es perdón, el 80% por secreción y el 20% por filtración. Entonces, a nivel renal sí se requiere de transporte activo, por eso es que las cefalosporinas tienden más a enfermedades de tipo de origen renal. También se excreta indirectamente por la bilis, después pasa a través de las heces y una parte proporcional también en la leche materna, a través de la glándula mamaria. En las indicaciones tienen usos clínicos muy parecidos a las penicilinas. Se utilizan para infecciones venéreas como gonorrea, sífilis, como segunda elección, en meningitis porque pasan la barrera meningia, fiebre tifoidea son entre la segunda y tercera elección, ciertos casos de endocarditis bacteriana, neumonías y en general se utilizan cuando hay infecciones resistentes a penicilina. Aquí quisiera hacer la mención que al decir resistentes se refiere a que las bacterias no mueren fácil con penicilina, bueno, se intenta con cefalosporinas. Sin embargo, hay que saber que si un paciente es alérgico a penicilina, las cefalosporinas no son una buena opción, sobre todo en casos de pacientes que sean ambulatorios, que se vayan a su casa. Miren, la toxicidad sigue siendo la alergia y las reacciones de hipersensibilidad, las que son asociadas como una de las principales toxicidades. Y se agrega el concepto de nefrotoxicidad. Las cefalosporinas tienen un daño renal que puede ser reversible, sin embargo, este no se ha documentado con la misma frecuencia que las penicilinas. Y por el hecho de tener en similitud una parte de la estructura química que sería el anillo beta-lactámico, las penicilinas y las cefalosporinas, hay un riesgo de alergia cruzada. Este riesgo se ha descrito entre un 20%, entre un 10 y un 20%, o sea, 2 de cada 10 pacientes que son alérgicos a penicilinas también lo pueden ser a cefalosporinas. Por esta condición, no sería viable el administrar o recetar más bien antibióticos alérgicos a penicilina, que fuera la primera elección después las cefalosporinas,
¿Por qué? Porque hay posibilidad de que haya una alergia también. En uso hospitalario, cuando hay toda la infraestructura para atender un caso de alergia en el momento in situ, pues sí se puede hacer, pero si el paciente se va a su casa y la alergia es severa, pues entra dentro de la responsabilidad del médico que lo prescribió, por lo cual, como nuestros pacientes son ambulatorios, ellos van a su casa nuevamente, necesitan tener menor riesgo, por lo cual alérgico a penicilina no se prescribe cefalosporinas. Es como una condición importante. En cuanto a su uso ontológico, por el espectro que tienen reducido, las bacterias que están relacionadas con las infecciones odontogénicas no son tan sensibles con las cefalosporinas. En el caso de que la infección se haya diseminado a tejidos blandos, pudiera ser. Y si no hay buena respuesta con penicilinas, pudiéramos intentar con cefalosporinas. Son antibióticos muy efectivos, son relativamente nobles, no tienen toxicidades que pongan tan evidentemente el riesgo al paciente. Es por ello que pudieran utilizarse eventualmente, pero no son primera elección porque el espectro no va contra las bacterias anaerobias que nos interesan, como la enfermedad periodontal, ni en el caso de las infecciones odontogénicas no tienen esa interacción con esas bacterias que nos interesan. Está contraindicado, por tanto, en pacientes alérgicos a penicilinas y a cefalosporinas y en personas que tengan problemas renales. Hay unos cefalosporinas que se excretan más por bilis y que no pasan tanto por el riñón. Esas pudieran ser las únicas que están como exceptuando a esta regla, pero todas las demás no están indicados. Las interacciones, pues bueno, tienen sinergismo con las sulfas, con los aminoglucósidos. Estas también son nefrotóxicas, entonces hay que tratar de evitar estos sinergismos y antagonismo con la clindamicina. La clindamicina y las cefalosporinas no tienen una mezcla favorable, entonces es importante no mezclarlas entre sí. Y en esto sería todo por el tema de cefalosporinas. Los fármacos que se recomiendan para uso clínico serían dentro de la tercera elección, la ceftriaxona, y en el caso, voy a regresar un poco para ver las familias, sería dentro de la tercera generación la ceftriaxona para una vía parenteral en adulto y en niño, y pues probablemente la primera generación una cefalexina pudiera ser también de uso clínico ontológico por vía oral en adulto y en niño. Estas dosis son para adultos. Bien, pues sería todo por parte de este tema y cualquier duda, pues no duden en escribirme. Gracias.